Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación, resolveremos un ejemplo referente al tema de los circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Para el circuito eléctrico representado en la figura, determinar a. el valor de la resistencia equivalente, b. el valor de la intensidad de corriente y c. el valor del voltaje en cada resistencia. Podemos observar que se trata de un circuito en serie porque las resistencias están sobre una misma línea o una misma trayectoria, lo que se puede traducir a que estén sobre un mismo cable sin interrupción. Entonces es un circuito en serie. Y vamos a organizar la información dada en el enunciado y también la que nos brinda el circuito en la figura. Podemos ver que el voltaje para ese circuito es de 20 voltios. Podemos ver que hay tres resistencias en serie, entonces la primera de izquierda a derecha la vamos a indicar como R1, R1 igual a 2 ohmios. La segunda de izquierda a derecha como R2 igual a 3 ohmios. Y la tercera de izquierda a derecha como R3 igual a 5 ohmios. Nos preguntan por el valor de la resistencia equivalente R sub EQ, es decir, aquella resistencia como si en el circuito existiera solo una resistencia. Nos preguntan también por el valor de la intensidad de corriente I mayúscula y por el voltaje en cada resistencia. Como tenemos tres resistencias, vamos a tener un voltaje 1 desconocido, un voltaje 2 que es desconocido y un voltaje 3 que también tenemos que hallar. Esos tres voltajes estarán dados en unidades de voltios, la corriente que debemos calcular en unidades de amperios y la resistencia equivalente en unidades de ohmios. Como tenemos un circuito en serie, entonces la resistencia equivalente, que es la primera variable que vamos a calcular, decimos que es igual a la suma de todas las resistencias que se encuentran en serie o en la misma trayectoria. Tenemos tres resistencias, entonces vamos a sumar los valores de esas tres resistencias. R1 más R2 más R3. Si hubiera más resistencias, entonces continuaríamos la suma hasta la enésima resistencia, es decir, hasta la última resistencia presente en serie. Pero como solo tenemos tres, entonces limitamos la expresión a la suma de estas tres resistencias. Procedemos a reemplazar los valores y tenemos que la resistencia equivalente es igual a R1, que son 2 ohmios, más R2, que son 3 ohmios, más R3, que son 5 ohmios. Y eso nos da un valor para la resistencia equivalente de 2 más 3, 5, más 5, 10 ohmios. O sea que la resistencia equivalente tiene un valor de 10 ohmios. Considerar ese valor de resistencia equivalente es como suponer un circuito donde solo existiera una resistencia, en este caso resistencia equivalente. Entonces se vería algo como lo que estamos ilustrando, un circuito con un voltaje con una diferencia de potencial aplicada y una sola resistencia. O sea, sería el mismo voltaje 20 voltios, pero la resistencia corresponde a la resistencia equivalente. En este caso, como es un circuito en serie, es la suma de todas las resistencias. Esa resistencia equivalente sería igual a 10 ohmios. Como es un circuito en serie, la corriente total es igual o es constante cuando pasa por cada una de las resistencias. Entonces la corriente total es igual a la corriente en 1 o que pasa por la resistencia en 1, a su vez es igual a la corriente que pasa por la resistencia en 2 y a su vez esta corriente es igual a la que pasa por la resistencia 3. O sea, la corriente total en un circuito en serie asume un valor constante. ¿Y cómo la calculamos? A partir de la ley de Ohm, considerando el circuito para la resistencia equivalente, y decimos que la corriente va a ser igual al voltaje aplicado sobre la resistencia equivalente. Solo tenemos que reemplazar valores para hallar ese valor de corriente. Entonces la corriente total es igual al voltaje 20 voltios sobre la resistencia equivalente 10 ohmios, y eso nos da un valor para la corriente como I igual a 2 amperios. Sabemos que aunque la corriente sea la misma que pasa por R1, R2 y R3, la corriente I, el voltaje sí es diferente, es decir, el voltaje o caída de potencial en la resistencia 1
Se calcula entonces a partir de la ley de Ohm para dicha resistencia, o aplicando la dicha resistencia, que sería entonces igual a la corriente por la resistencia en 1. Lo mismo decimos para las demás caídas de potencial. Entonces tenemos caída de potencial o voltaje en 2 va a ser igual a la corriente por la resistencia en 2. Y caída de potencial o voltaje en la resistencia 3 es igual a la corriente por la resistencia 3. Y solo tenemos ahora que reemplazar valores para hallar los valores de voltaje o de caídas de potencial en cada resistencia. El voltaje en la resistencia 1, V1, es igual a la corriente, ya la hemos calculado, 2 amperios, por la resistencia 1, que es de 2 ohmios. Y eso nos da entonces un voltaje en la resistencia 1 como igual a 4 voltios. Y hacemos lo mismo para las otras caídas de potencial o de voltaje. Y decimos que el voltaje en 2 es igual a la corriente 2 amperios por la resistencia en 2, que es de 3 ohmios. Y eso nos da un voltaje en 2 como igual a 6 voltios. Bueno, y ahora calculamos el voltaje 3, que es igual a 2 amperios por 5 ohmios, lo que nos da un voltaje 3, V3, igual a 10 voltios. Podemos verificar la validez de estos resultados obtenidos sumando los valores de voltaje o de caídas de potencial, porque en un circuito en serie el voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes. En este caso es igual a la suma de los tres voltajes: voltaje en la resistencia 1, voltaje en la resistencia en 2 y voltaje en la resistencia 3. Si sumamos esos voltajes tenemos 4 más 6, 10, más 10, 20 voltios, los cuales equivalen al voltaje total. Como respuestas para el presente ejemplo tenemos un valor para la resistencia equivalente de 10 ohmios, la corriente vale 2 amperios, el voltaje en la resistencia 1 es de 4 voltios, el voltaje en la resistencia 2 es de 6 voltios y el voltaje en la resistencia 3 es de 10 voltios. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.